Hoy en esta noche te contaré una historia de hechos basados en México, escrita por Lazarus Scripta. La ambición mata. Historia de un taxista. En el año 2003, viviendo una de las etapas más difíciles a nivel económico, me vi en la obligación de desempeñarme en cualquier oficio que me diera la oportunidad. Anteriormente había trabajado por más de 10 años en un bar, local perteneciente a un tío de mi esposa, pero la paga era demasiado baja, por lo que los ingresos eran insuficientes para poder sobrellevar la situación. Poco antes había nacido Elena, mi segunda hija, y como sabrán, las necesidades básicas de los recién nacidos son y deben de ser siempre primordiales en todos los sentidos. Carolina, como es el nombre de mi mujer, más allá de sentirse un poco molesta por haber abandonado a su tío, terminó apoyándome en mi decisión. Asimismo, como la excelente persona que es, guerrera incansable que no da el brazo a torcer, comenzó a realizar trabajos en casa. Cosía, lavaba y planchaba ropa. Entretanto, yo me ocupaba en una obra en construcción como ayudante. Tampoco era mucho, pero al menos la ganancia era más de lo que ganaba antes. Fue una noche en la que llegué muy cansado. En todas las jornadas terminaba así, pero en esos días había sufrido una lesión lumbar que me provocaba dolores apenas comenzaba a hacer fuerza. Mi esposa me colocaba una pomada, que según ella me curaría, pero esta solo me calmaba por algunas horas, pues a la mañana siguiente ya en el trabajo, cuando comenzaba a cargar los sacos de cemento, o cavar pozos, o cualquier esfuerzo que me implicara forzar los músculos de la espalda, el dolor regresaba. Esa noche aprovechábamos que las niñas ya dormían. Nos sentamos en el patio de la casa, y ahí nos pusimos a platicar sobre cómo nos estaba yendo en esos días. Como les dije, dentro de todo ahora yo podía ganar más, y a ella también le estaba yendo bien con su trabajo. Por consiguiente a las pequeñas no les faltaba nada. A su vez me decía que se sentía muy feliz por poder colaborar con los ingresos, y que confiaba que pronto creceríamos mucho más. Eso sí, el único detalle era la situación de mi salud. Se notaba cada vez más mi problema, y como apenas estábamos creciendo, no quería gastar en nada relacionado con eso. Y aquí los motivos que generaron la discusión. Pero cuando por fin nos calmamos, me habló de una nueva posibilidad laboral que para mi sorpresa me resultó bastante interesante. Don Arturo quiere vender su carro, y me preguntó si estábamos interesados en ello. También me dijo que nos lo entregaría con los papeles en regla, y podíamos ir pagándoselo de poco a poco. ¿Cómo ves, don Arturo? El señor tacaño. Su carro. Pero si él ama su carro, es imposible que quiera venderlo. Le respondí irónicamente. Él ya se compró uno nuevo. Es por eso que quiere vender el otro. Mírale el lado positivo. Es un modelo apto para ser usado como taxi. Es por eso que pensó en nosotros. Y sobre todo en ti. De esa forma no tendrás que esforzarte mucho y podrás cuidarte mejor. Se compró otro, claro, con la miseria que le paga a sus empleados. De seguro que le alcanza para comprarse más de uno, le repliqué. Ella bajó la mirada y guardó silencio. Al instante reaccioné y le pedí perdón por hablar así. Que me dejara pensarlo un poco, le dije. Que ya yo me encargaría de ir a verlo para arreglar con él. Don Arturo es el tío de mi mujer, el dueño del bar donde yo estaba trabajando. Tal cual le respondí a ella. No me parece extraño que se comprara un carro nuevo. Lo raro es que quisiera vender el que tenía, pues sinceramente la amaba ese vehículo. Pero hacer tratos con ese señor me provocaba escalofríos tan solo pensarlo, ya que otra de las razones por la cual abandoné ese bar fueron por las cosas extrañas que pasaban ahí. Sin embargo, mi esposa tenía razón. Trabajando de taxista podría depender de mis propios tiempos y así ganaría de acuerdo a lo que trabajara. Por otro lado, mi espalda descansaría un poco del trabajo rudo que estaba realizando como albañil. Días después fui a verlo. Me miró sin mostrar rencor por haber dejado su negocio. Muy contrario a eso,
Me recibió con los brazos abiertos invitándome a pasar. Pero ahora viene lo inusual, pues apenas comenzamos a platicar, me tocó el tema del carro. Casi contra mi voluntad me llevó hasta el garage, y poniendo las llaves en mis manos, me dijo que me lo llevara, que dejara de perder el tiempo y le diera las condiciones necesarias para trabajar como taxista. Yo acepté, pero desde ese día no pude evitar dudar de que había algo detrás de todo eso, algo que obviamente él no me lo diría, pero que yo descubriría más adelante. Así fue que una semana después, y luego de hacer todos los trámites correspondientes, con los cuales don Arturo mismo me ayudó, una tarde salí a recorrer la ciudad iniciando así mi nuevo trabajo como taxista. Los días pasaron, y cuando se cumplió un poco menos de un mes de ese nuevo emprendimiento, los resultados eran magníficos. Mi esposa y yo no lo podíamos creer aún, pero el viejo tenía razón, con respecto a que me iba a ir mejor. No hablo de una fortuna, pero las ganancias que el carro me generó en ese poco tiempo es lo que yo hubiera ganado en meses como albañil. Por ahí tenía algunos inconvenientes con su funcionamiento, pero nada serio como para impedir que lo explotara al máximo. Cuando don Arturo se enteró de eso me llamó. Al instante le dije que el día siguiente le llevaría el dinero del primer pago, que no se preocupara por eso, a lo que él reaccionó con una risa diciéndome que no me llamaba por eso, sino que era para darme una última recomendación. Cuando le escuché, les juro que me dejó helado. El carro te ayudó mucho, ¿verdad? Ves que yo tenía razón. Solo déjame darte un consejo más. No lo lleves a lavar a los lavaderos. Mejor lávalo tú mismo, así como lo hacía yo, que minuciosamente pasaba horas dedicándome a su limpieza. No querrás que en el lavadero hayan cosas raras en el carro, ¿verdad? Le conté lo que me dijo a mi esposa. Ella me tranquilizó diciéndome que no me alterara por cualquier cosa, que su tío me había dicho eso porque él lo cuidaba mucho, y como era él mismo el que lo lavaba, me recomendaba que yo también lo hiciera por mi propia cuenta, que eso era todo. Ahí terminó la plática sobre eso. Quizás tenía razón. Aparte no quería arruinar el momento agradable que estábamos viviendo, con una discusión sin sentido alguno. Poco después y cuando comencé a trabajar de noche, las cosas espeluznantes comenzaron a suceder. Siendo más de las 2 de la madrugada, y cuando ya me regresaba a casa para descansar, miré a un señor parado en la esquina, que apenas me vio me hizo la parada. La misma ambición que me llevó a querer trabajar de noche, también para ganar más, me hizo empezar a disminuir la velocidad para tomar el cliente, diciéndome que sería el último y ya terminaría la jornada. Pero a medida de que me acercaba a él, comencé a notar algo que no podría ser posible, pero por el propio terror que me iba invadiendo en esos instantes, me paralizó a tal punto que terminé haciendo lo ilógico: estacionar a su lado. Les juro que esto no fue una alucinación por el cansancio ni por el estrés. Fue real. Escuché perfectamente cuando el señor abrió la puerta de la parte de atrás, se subió y se quedó ahí sentado, lentamente y a punto de colapsar a causa del temor. Volteé para mirarlo rogando que me equivocara, que ese señor no se trataba de quien creía que era. Pero no me equivoqué. Era él, era don Lucho, quien con su rostro demacrado y pálido, me miraba detenidamente. No habló, solamente se quedó ahí, sentado e inmóvil, contemplando cómo yo me estremecía de puro horror. Don Lucho era un vecino de la colonia, pero él ya llevaba medio año de fallecido. La manifestación permaneció ahí conmigo por unos instantes más, para después simplemente desaparecer. Mientras trataba de volver en mí, salir de ese estado de estupor, empecé a rezar como nunca antes lo había hecho. Llegué a casa bañado en sudor. No me atreví ni siquiera a despertar a mi esposa. Mis manos temblaban con solo imaginar que tendría que mencionar su nombre. Nunca me había pasado algo así, pero soy creyente de esas cosas. Así que para evitar nuevos episodios de esa índole, y cuando ya me sentí un poco mejor, fui a ver al sacerdote e hice bendecir el carro.
Luego colgué un rosario sobre el espejo retrovisor, confiando que Dios me protegería de eso. A las pocas semanas ya me sentía confiado nuevamente, por lo que volví a retomar los viajes nocturnos. Un día una joven me pidió un servicio. Estaba muy apurada. Quería ir a una farmacia para comprar un medicamento. La llevé a la más cercana de la zona. Me pagó y se bajó, preguntándome que si podría hacerle el favor de esperarla, ya que tenía que regresar lo más rápido posible a su casa, y no quería perder tiempo buscando otro taxi. Le respondí que no había problema, que yo le esperaría. Y así lo hice. Ella demoró tan solo unos pocos minutos, pero cuando salió, sucedió lo que sería el signo del nuevo fenómeno. Apresuró sus pasos para acercarse al taxi, pero de repente se detuvo. Al percatarme de eso, la miré y vi que tenía sus ojos puestos en la parte trasera de mi carro. Acto seguido me observó con mucho enojo. Giró y se fue caminando mientras hacía señas a otro taxi que pasaba. Quedé confundido. No sabía qué pasaba. En un momento pensé en bajarme para hablarle. Pero cuando el otro taxi paró y ella se subió, no quedaba más por hacer. Sin duda había algo en la parte trasera que la molestó. Por eso volteé para ver si encontraba algo extraño ahí. Pero lo que vi volvió a hundirme en una experiencia de pavor y entumecimiento. Detrás había un hombre sentado. Me miraba con un odio tremendo. Quisiera decir que fue alguien que se subió sin que yo me diera cuenta. Pero al igual que don Lucho, él no debía estar sentado ahí. Se trataba de don Omar ahora, un señor conocido que llevaba 3 años de fallecido. Esta vez no me quedé sin hacer nada. Traté de salir del carro, pero no pude abrir la puerta. Arranqué el carro y manejé desesperado, rogando que al igual que la manifestación anterior, él desapareciera por sí solo. Don Omar me acompañó por varias cuadras. Luego de eso me estacioné para poder recuperar el control de mi cuerpo, pues les juro que no dejaba de temblar. En un lapso de 3 meses ocurrieron 4 fenómenos paranormales más. De la misma forma, fantasmas de personas conocidas que llevaban varios años fallecidos aparecían sentados en el asiento trasero, para luego desaparecer de la nada. Pensé en dejar ese trabajo, pero no podía hacerlo. No solo tenía que pagar las cuotas del carro, sino que a pesar de que la pasaba mal por culpa de los sustos, ese oficio seguía generándome muy buen dinero. Entendí que no tenía nada que ver la noche, pues 3 de las nuevas manifestaciones ocurrieron a plena luz del día. Una tarde se apareció don Roberto, sentado al lado de una dulce anciana que iba a visitar a su familia, mientras ella, absolutamente indiferente a lo que tenía a su lado, me contaba que tenía unos hermosos nietos y que amaba mimarlos cada vez que iba. Don Roberto llevaba puesta su mirada en ella, como si le estuviera prestando atención a lo que la abuela contaba. Yo sentía que no podía más, pues a través del retrovisor veía el rostro pútrido del difunto cayéndose a pedazos. Ella en cambio sonreía sin dejar de hablar de sus nietos. Cuando por fin llegamos a su destino, él ya había desaparecido. Me bajé rápidamente y vomité a un costado del carro. La señora me invitó a pasar a la casa para ofrecerme algo que me hiciera sentir mejor, pero yo me volví a subir al carro y me alejé de ahí. Don Patricio, Jorge y Daniel fueron los otros 3 que se me aparecieron, siendo estos 2 últimos unos muchachos que fueron mis compañeros cuando trabajé en el bar. Cada uno se manifestó en noches diferentes y lejanas entre sí. De esa manera tuve un respiro para no acabar en un infarto. Sin embargo, hubo una aparición más, la que sería la última, ya que gracias a eso pude luego descubrir por qué me estaba pasando todo. No obstante, esta experiencia no solo me estremeció de espanto, sino que también me destrozó anímicamente. Tanto que desde esa vez, no volví a tener contacto con la familia de mi esposa. Era una noche de miércoles, y ya regresaba a casa. En esos últimos días no pasó nada, por lo que estaba atento, por si las dudas ya le tocaba a algún otro difunto venir a espantarme. Se puede decir que ya estaba curtido, es decir que ya me había resignado a las apariciones. Después de todo, estos solo se limitaban a espantarme. Pasaba por un puente.
el cual me dejó a obscuras por un breve instante, pero eso bastó para que ocurriera. Apenas regresó la iluminación apareció él, pero no sentado en el asiento de atrás como los otros. Él estaba sentado a mi lado, con su rostro fijo hacia el frente, tal cual me ponía cada vez que ocurría eso. Comencé a temblar y a sudar frío. No quería voltear, pues no quería verlo ni saber de quién se trataba, pero cuando lentamente él giró su cabeza para poner su mirada en mí y pronunciar mi nombre, el impacto que me provocó al reconocer su voz me obligó a verlo. Tenía su cara en la misma condición que algunos de los previamente aparecidos. Concretamente era un cuerpo en descomposición, con su piel en muy mal estado, y unas llagas cubiertas de pus, cuyo espeso líquido amarillento brotaba y le escurría por el rostro como si tuviera vida propia. Regresé la mirada hacia el frente y continué manejando hasta llegar a la esquina, donde estacioné y me animé a hablarle. Sin voltear a mirarlo, le pregunté por qué me hacía esto, porque él y los otros estaban traumando mi vida. ¿Qué es lo que querían de mí? ¿Qué es lo que buscaban? Cuando callé, pasaron unos pocos segundos y él me volvió a hablar, para luego desaparecer como todos. Solo me pronunció una palabra, una sola, y bastó para comprenderlo todo, y posteriormente romper en llanto. Descansar. En ese preciso momento se me vino a la mente el bar. Caí en cuenta que cada uno de los que se me aparecieron eran personas que de una u otra manera formaron parte del entorno de ese lugar. Mis dos compañeros, por ejemplo. El resto eran clientes muy frecuentes, y absolutamente todos perdieron la vida en diversas circunstancias. Pero siempre después de haber salido de ese bar, y a este último fantasma yo lo conocía muy bien, y también formó parte de ese círculo. Él falleció una noche al salir de ese lugar. Cuando llegó a casa padeció un AVC fulminante, el cual lo llevó a la tumba en cuestión de minutos. Todo esto lo sé, porque él era mi padre. En un principio les mencioné que en ese bar ocurrían cosas muy extrañas. Me refería a los trabajos de brujería que don Arturo mandaba hacer, para que le fuera mejor en las ventas, algo muy común para los empresarios aquí en México. Por otro lado, en más de una oportunidad, vi en un pequeño cuarto que había detrás del local, una estatuilla de un ser que desconozco, pero que según mis compañeros, era el demonio con quien había hecho el pacto. Se decía también que hacía rituales muy obscuros, y con ese mismo líquido mático que ocupaba, mojaba sectores específicos del bar. Yo jamás lo vi haciendo eso, pero fue entonces que comprendí, porque el viejo me pidió que fuera yo el que lavara el carro. Esa misma madrugada y apenas llegué a casa, coloqué el carro en el patio y encendí todas las luces posibles, y ayudado con una linterna, hallé en la parte de abajo algo que me horrorizó completamente. No era mucha, pero evidenciaba el macabro y repugnante ritual. Encontré líquido rojo seco. El viejo también solía cubrir con eso su amado carro, y pienso que se deshizo de él por el tema de las apariciones, y nadie más tonto y necesitado que yo en aquellos momentos para ofrecérselo. Pero como les digo, eso es lo que yo pienso. Como así también quiero pensar que ese pequeño rastro que hallé era de animales y no de un humano. Se cuenta que en esa clase de pactos, quien invoca al demonio debe satisfacer su voluntad a cambio del beneficio adquirido. Generalmente se entrega el alma de algún cliente, pero ahora sé que los empleados también incluyen, por lo cual agradezco a Dios haber abandonado ese lugar a tiempo. Sé que pensarán que estoy loco, porque aún tengo el carro estacionado en el fondo de mi casa, aunque llevo años sin usarlo, pero de vez en cuando me subo en él por las noches, donde espero la posibilidad de volver a ver a mi padre, pero pidiéndole no verlo como aquella vez, sino como yo me acuerdo de él, sonriente y feliz. Pero hasta ahora no volvió a pasar. Quizás sea porque desde esa noche que descubrí todo, comencé a ofrecer misas por el descanso de todas las almas, de las personas que perdieron la vida por culpa de ese viejo ambicioso, quien por cierto en la actualidad es el más rico de la ciudad, pero vive postrado en una cama, enfermo,
sin poder moverse ni hablar, mientras que sus familiares gastan su fortuna. Por eso es que no tengo dudas ahora. La ambición mata.